En Aragón prácticamente no existe más que un tema de conversación en la calle desde el 18 de marzo. Como bien se pueden imaginar, estamos hablando de lo que ha sucedido hasta la fecha, de lo poco o de lo mucho que sabemos a ciencia cierta en la localidad, en el municipio de La Muela. Hoy vamos a hablar con dos vecinos de La Muela. Uno es Pedro Bartolomé y el otro es Adrián Tello. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal buenos todo? días. Buenos días. Bueno, pues ambos pertenecéis a Chunta Aragonesista, si no me equivoco. Y tengo entendido que por primera vez se presentó Chunta en el 2007 a las municipales. En La Muela nos presentamos la primera vez en el 2007. Efectivamente, en el 2005 fundamos el Ligallo del Lugar, lo que es la agrupación local del partido. Y en el 2007 nos presentamos a las municipales por primera vez en La Muela. Nos quedamos a 15 votos de obtener concejal y seguimos en la travesía de fuera del ayuntamiento, pero bueno, participando en lo que podemos y en lo que nos dejan. 15 votos, tan solo. ¿Qué lectura se hace desde Chunta? Pues se pueden hacer varias lecturas. Por la primera que se puede hacer es que el clientelismo en La Muela siga siendo fuerte, y una segunda lectura que ha podido trascender a los medios de comunicación estos días, pues es que el censo tiene un problema, pues que hay una serie de personas empadronadas en el polígono industrial y en determinadas casas de La Muela de personas afines a quién, que esas personas pues por diversos motivos influyen en el resultado electoral. Hemos podido leer en la prensa, en los diferentes informes que a diario están saliendo en prensa escrita, ¿verdad?, que había gente empadronada incluso en cajeros o en naves industriales. ¿Os consta? Sí, esa noticia también nos vino a nosotros en el sentido de que debía haber gente empadronada pues en el polígono industrial, en un cajero que hay en mitad del pueblo y en más sitios como naves abandonadas. Pues debía ser una cosa como muy curiosa, ¿no? Bueno, pues evidentemente, como bien ha dicho Adrián, eso tiene relevancia y trascendencia a la hora de los resultados electorales. Sin duda. Sin lugar a dudas. Pero bueno, como nosotros estamos fuera, no podemos hacer nada más que lo que hemos hecho, pues yo ahí en ese caso le pasaría la patata caliente al PSOE y al PP, que siendo conocedores de esta situación, pues en ningún momento movieron pieza para poder volver la situación a lo que debería ser y no a lo que era, ¿no? Hemos escuchado declaraciones pocas, escasas, ¿verdad?, de responsables políticos de las instituciones. Hemos escuchado en varias ocasiones que si, tal y como se ha dicho, esto se veía venir, que si se veía venir, que no hubiesen hecho más que decirlo, ¿no? Son palabras, por ejemplo, del vicepresidente Biel. A mí me consta que vosotros habláis y estáis denunciando irregularidades en La Muela desde hace años ya. No es ahora, de repente, que os ponéis a hablar del tema. No, para nada. Nosotros precisamente desde que fundamos el Ligallo del Lugar, pues nosotros vamos tomando datos y palpando la realidad del pueblo desde fuera del ayuntamiento. Evidentemente nosotros tenemos la información mucho más sesgada que cualquier miembro o concejal que pueda estar en el ayuntamiento, y bueno, pues ahí estamos dándole. Conformamos el Ligallo, pues bueno, pues nosotros lo que nosotros no podemos tener datos concretos de decir esta actuación ha sido ilegal o ha traspasado los límites de la legalidad. Pero el sentido común. Pero el sentido común, como tú muy bien dices, te da la sensación y tú tienes la percepción de que ahí hay un urbanismo, un planeamiento urbanístico salvaje, que tú ves que no hacen más que construir casas para vender. Porque si tú planeas una ciudad o una localidad de 40.000 habitantes que quería llegar, ¿no?, aunque sean de 20.000 o de 16.000 habitantes... Querían llegar a 40.000 habitantes. Sí, parece ser que la idea era pasarse todas las ciudades por el Arco del Triunfo y llegar a ser la segunda ciudad de Aragón, ¿no? Evidentemente, para llegar a eso, lo que tú tienes que hacer lo primero es pues unos accesos rodados para que los vehículos de los vecinos puedan circular y puedan llegar a sus casas. Yo, sinceramente, he tenido muchísimas veces muchos problemas de salir de mi casa, simplemente salir de mi casa, ¿no?, para venir a trabajar. Tienes que hacer una red de saneamiento y abastecimiento de agua acorde a la población. Evidentemente, si vas a tener 40.000 habitantes, necesitas servicios públicos, incluso necesitas policía, necesitas hospital, necesitas muchos servicios para toda esa población. Nosotros siempre lo que hemos denunciado siempre es que para nosotros la percepción era que eso simplemente era vender dormitorios, vender casas pues para obtener tu beneficio
que es la actividad privada, evidentemente, todos trabajamos para obtener beneficios, pero vender casas simplemente para que la gente compre, yo obtengo mi beneficio, pero los servicios te los buscas en Zaragoza, porque en La Muela no los vas a tener. Temas de médicos, temas de agua, temas de educación, todos estos servicios, evidentemente, para nosotros la sensación era que solo se vendían casas para dormir. Lo que pasa es que una cosa es un objetivo que se pueda marcar un consistorio, un equipo de gobierno, ¿verdad? Queremos llegar a 40.000 habitantes, ¿no? Esto puede gustar más o menos, puede ser un urbanismo desaforado, se puede entender así o no, pero puede ser un proyecto político. Pero claro, el fin no justifica los medios. Aquí lo que estamos descubriendo es que si ese era el objetivo, desde luego se buscó el camino más corto y lo que da la sensación aquel que además de no ofrecer los servicios a los ciudadanos que merece una ciudad de 40.000 habitantes, que son muchos, además aquí se ha actuado presuntamente, vamos a seguirlo diciendo así, conste que ya podemos empezar a opinar un poco todos, por la vía, digamos, el camino más corto y el más peligroso, ¿no? Esto realmente, y no os voy a pedir, porque no sois jueces, y no os voy a pedir que señaléis con el dedo este proyecto, esto nos pareció ilegal y demás, porque no es el objeto de esta entrevista. Pero además de ver cómo crecía el pueblo, ¿se notaba que ahí se hacía lo que se quería? Pues hombre, hay cosas que resultan curiosas, pues por ejemplo, en septiembre del año 2006, Hacienda le reclamó al ayuntamiento una deuda de 3,4 millones de euros. Pues por poner un ejemplo. O ves como 3 vecinos de La Muela denuncian que les han usurpado 50.000 metros en el polígono, en la urbanización Alto de La Muela Norte. O ves como la gente de la protección de la naturaleza y diversos funcionarios de medio ambiente del gobierno de Aragón hacen diversas denuncias sobre el polígono industrial de Centrovía. Uno tiene sanciones y va palpando cosas. Esos y son es hechos, más, ¿no? Lo que y, por, nos cuenta Adrián son hechos. y por concretar una cosa, es decir, todas estas cuestiones, Vicent Fuster en las Cortes de Aragón hubo un debate sobre el desarrollo urbanístico de La Muela y un debate cara a cara con José Ángel Biel, el que ha puesto la cara de póker con todo lo que sucedía. ¿Eso cuándo fue? Pues esto fue en noviembre del 2006. Noviembre del 2006. Vicent Fuster habló de la ordenación del área metropolitana, de los pueblos del área metropolitana, pero concretamente del pueblo de La Muela, y se habló pues de la cuestión de esta deuda y de otras historias. Y bueno, y José Ángel Biel decía que es que aquí ustedes habían venido a hablar de La Muela, que en La Muela todo estaba muy bien y que La Muela seguía siendo un ejemplo. Pero ahora viene con que nadie jamás había dicho nada. Pues hombre, pues un poco de seriedad hace falta. Por ejemplo, hoy me parece que hoy salía la noticia de que la sociedad urbanística todavía es propietaria de la Plaza de Toros o del auditorio. Sí. Bueno, pues la deuda que ha hecho referencia Adrián, supuestamente, porque claro, aquí la información es la que puedes llegar a obtener, supuestamente esa deuda era en concepto de IVA por la transmisión desde la sociedad urbanística al ayuntamiento de esos inmuebles. O sea, estamos hablando de Plaza Toros, 3,5 millones en IVA. Claro. 3,5 millones en IVA, bueno, más los intereses, porque claro, luego dicen que si vino, pero bueno, la realidad o el hecho concreto es que hay un acta de conformidad. El acta de conformidad implica que, porque ellos decían que ellos no tenían que haber pagado ese IVA en ese momento que se lo reclama Hacienda, ¿no? Esa era la cuestión, ¿no? Si se había devengado el IVA o no se había devengado el IVA. Si tú consideras que no se ha devengado el IVA, no tienes por qué firmar un acta de conformidad. El acta de conformidad evidentemente implica que tú estás admitiendo lo que te está diciendo Hacienda y de hecho te están cobrando intereses. Si el devengo no fuera justo o fuera correcto, no te podrían cobrar intereses. Y es más, hoy yo me sorprendo y leo que la sociedad urbanística todavía es propietaria de esos inmuebles. Entonces, ¿dónde está esa transmisión? Aquí es que siempre ha sido todo muy, pues eso, ¿no? Como muy precipitado. Las sensaciones de que no había planificación, de que se hacían las cosas simplemente pues porque había que vender, ¿no? Que nosotros no podemos entrar en si esta recalificación de suelo o este plan parcial fue legal o no.